por el mismo Espíritu en sus corazones, dándole testimonio de la realidad de Cristo y de su obra. Ellos se reunían y tenían en común todas las cosas, porque comenzaron a morir a su vida egocéntrica. Nadie buscaba lo suyo propio. Todos se identificaban por el sentir del Espíritu a vivir una vida cristocéntrica, donde nadie consideraba propio lo suyo, sino que lo compartía con los demás. Y se reunían, no solamente físicamente, se reunían en sus propios espíritus, compartiendo no solamente un mismo pan físico, sino también un mismo pan espiritual. La realidad de Cristo, de eso se alimentaban. Y eso los ayudaba a ser personas en comunión, bajo la realidad de lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Amados, hasta que nosotros no entendamos quién es Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros, hasta que no nos identifiquemos con esa obra en nuestros propios corazones, no vamos a llegar a la plenitud de esa comunión que se vio en la iglesia en sus inicios. Si venimos aquí, nos reunimos físicamente, pero después salimos, cada uno a mirar el defecto que vio del hermano en la reunión, cada uno a meditar en si se dijo algo que no era de Dios, y por ahí viene la resistencia. En vez de orar, en vez de presentar cualquier situación ante el Señor, que quizás en nuestro discernimiento no nos parece, presentarle eso al Señor en oración, orar por mi hermano, evitar los juicios apresurados desde nuestra voluntad humana. Y presentarnos ante el Señor como familia, porque eso es lo que somos. Hay un vínculo espiritual que nos une, pero necesitamos descubrir ese vínculo, estimularnos en ese vínculo, compartir cada uno lo que de Cristo hemos venido recibiendo, hacer que este ambiente sea un ambiente saludable, porque hay una expresión de una iglesia que está conociendo al Señor y que sabe lo que el Señor está buscando hacer en cada uno de nuestros corazones. Que nadie ignore eso, que nadie pase por alto eso. De esa manera le vamos a dar más valor a nuestras reuniones. Van a tener un sentido diferente nuestras reuniones. Yo no vengo acá a congregarme por obligación, por cumplirle a Dios, ni por aparentar nada. Yo no quiero la expresión de nada religioso en mi vida. Si algo se va a expresar a través de mí, que sea algo genuino del Espíritu. Si las palabras son necesarias para explicar la realidad de lo que cada uno está experimentando en su corazón, bueno, dejemos que esas palabras sean las que el Espíritu ponga en nuestra boca, pero no las que traigamos ya mecanizadas. Que sea el Espíritu el Señor de nuestras reuniones, el que las inicie, el que las desarrolle y el que al final traiga una enseñanza contundente en nuestro corazón, porque Él es el autorizado para hacerlo. Que nada de nuestra propia voluntad corra delante de Él, por muy buenas intenciones que tenga. Amados, Dios no va a respaldar nada que no esté siendo promovido por su Espíritu en nosotros. Y a eso quiere llevarnos el Señor, a que aprendamos a esperar en Él. Si hay cosas en las cuales quizás hay algún aspecto de confusión, hermano, esperemos en el Señor. Yo he aprendido no a cerrarme. Hay cosas que no entiendo del Señor, pero el hecho que no las entienda, yo no las satanizo ni me cierro a esas cosas. Yo se las presento al Señor. Señor, no entiendo esto, porque yo vengo bajo otro entendimiento, pero esto ahora no lo entiendo.
Ayúdame, ilumíname, confírmame si esto es así. Aparece tú en mi corazón. Ayúdame a salir de lo que no es. Si hay algo dentro de mí a lo cual me he aferrado y no es tuyo, ayúdame a identificarlo. Pero también expon mi corazón a lo que es tuyo, Señor. Expon mi corazón a lo que es tuyo. Ese debe ser un deseo en cada uno de nosotros. Desear lo que es de Dios. Desear lo que es de la verdad. Lo que lo tiene a Él como fuente. Desear eso. Quita de mí, Señor, lo que tú no has puesto. Quita de mí lo que no es tu voluntad. Amado, Él es nuestro ayudador. Pero en humildad debemos estar deseando y teniendo la actitud correcta para recibir su ayuda. Porque por más que Él nos quiera ayudar, si resistimos sus intenciones, no vamos a entender nada. No vamos a experimentar nada. Porque la obra de Dios en nosotros, como Pablo le dice a los filipenses, que aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra, esa buena obra, no te diga buena obra, es una obra que tiene la naturaleza de Dios. Está sellada por la naturaleza de Dios. Es buena. Es una obra buena. ¿Cómo es posible que nosotros podemos aceptar un pensamiento de alguna manera llegar a tolerar en nuestra mente de que algo es malo cuando lo que lo está promoviendo es algo bueno? ¿Cómo podemos resistir una palabra que ha venido a sacarnos de todo lo que no es de Cristo y decir que eso es malo, que eso no es de Dios? Entonces, ¿a quién se lo adjudicamos? A las tinieblas. O sea, las tinieblas van a aparecer para ayudarnos a salir de ellas mismas. ¿Acaso está dividido el reino de las tinieblas? Belcebú echa fuera a Belcebú. Hermanos, el Señor. Las tinieblas no sacan tinieblas, pero la luz sí saca tinieblas. La luz prevalece ante las tinieblas cuando hay corazones que se sujetan a sus manifestaciones. Es una buena obra la que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. Y Dios quiere sacarnos de ese cristianismo externo a que vivamos un cristianismo desde el corazón, desde nuestro hombre interior, siendo nosotros mismos testigos de la voz de Dios, hablándonos en nuestro interior. Porque de esa manera Él guía. Él guía. El hecho que compartamos el testimonio de las Escrituras, que son una bendición, eso no anula el hablar de Dios en nuestros corazones. Una cosa complementa a la otra. Hay personas que piensan que no necesitan escuchar a Dios en su corazón porque leen la Escritura. Hermano, es un engaño. Y con eso no estoy diciendo que estudiar las Escrituras sea malo. Es una bendición. Dice que son inspiradas por Dios, que debemos estar atentos a ella porque es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Pero eso no anula el oír a Dios en nuestro corazón, porque Él aparece hablándonos en nuestro corazón.
Y todo lo que Él hace en nuestro corazón está en conformidad a las Escrituras. Dios no nos va a hablar nada que esté fuera de las Escrituras. Y lo digo por mi propia experiencia, amados. Nada de lo que Dios me ha ministrado en mi corazón en este proceso, nada está fuera de las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Es el obrar del Espíritu. Nosotros creemos conforme a lo que está escrito, ¿o no? Nuestra fe es conforme a lo que está ¿qué? Escrito. Nuestro servicio al Señor es conforme a lo que está escrito. El evangelio que estamos creyendo y que estamos abrazando es el evangelio que está conforme a lo que está escrito. Dios es real, muy real. Y Dios en ningún sentido está aplazando o postergando lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. En ningún sentido. En ningún sentido está aplazando lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. El Espíritu Santo ha venido a inaugurar esa buena obra en nuestros corazones. O sea, una vez que recibimos el Espíritu Santo, se dio luz verde para entrar a la experiencia de esa buena obra. Eso es lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, verso 6. Búsqueme ese pasaje, por favor. Porque hay muchos que piensan, no, este mes no, este año no, pastor. Que Dios inicie su buena obra cuando yo termine de hacer el proyecto que tengo laboral o de estudiar, o que yo resuelva algunas cosas en mi familia. ¿Sabe cuántos problemas tenía la iglesia de los filipenses cuando recibieron el evangelio? Léeme el versículo anterior, el verso 5. El verso 4. Ok, así. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, ¿qué? Rogando con gozo. El apóstol ya estaba discerniendo algo maravilloso que estaba ocurriendo en esta iglesia. Porque, bueno, en el caso de los corintios, él no oraba con gozo. Él oraba con mucha preocupación por lo que estaba sucediendo en esta iglesia de los corintios. Pero acá es diferente. Él está rogando es con gozo. Como para que Dios siguiera afirmándolos en lo que ya habían comenzado en sus corazones. Para que Dios siguiera llevándolos con mayor intensidad a la experiencia de esa luz que comenzó a manifestarse dentro de ellos. Rogaba con gozo, dice, por todos ellos, versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Esta comunidad comenzó a tener una comunión con el Evangelio. Por eso les hablaba de esa comunión que no es solamente leer la palabra comunión en la Escritura y ya comunión, ya yo sé que es comunión porque se ve el versículo donde dice que tenemos que tener comunión con el Evangelio, no. La comunión es viva, porque el Evangelio es vida. El Evangelio es poder de Dios, es Cristo mismo. Es un Evangelio que transforma, que cambia, que salva. Es poder de Dios. Ellos estaban en comunión con el poder de Dios, porque el poder de Dios es su mismo Evangelio.
Y es imposible que alguien que tenga comunión con el poder de Dios no esté recibiendo nada. Ojo, ¿desde cuándo comenzó esta comunión con el Evangelio? Desde el primer día. Desde el primer día el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en ellos. Desde el primer día. Es decir, que esta palabra, esta semilla, halló cabida en estos corazones. Halló cabida. Y del primer día comenzaron a vivir en la realidad de esta comunión. Hasta ese momento, cuando Pablo les escribe, ahí dice hasta ahora. O sea, algo comenzó a suceder en ellos. Pero hay un detonante. Y es que el Evangelio llegó con poder. El Evangelio no solamente llegó en palabras, sino que llegó ¿con qué? Con poder. Porque la obra buena de la cual Pablo posteriormente va a hablar, esa obra buena se inicia promovida por el poder de Dios. Un poder que mata, diga que mata. Todo lo que no es de Cristo, diga y vivifica. Mata y vivifica. Dice, del primer día hasta ahora. Vea que no se aplazó. El Evangelio llegó y desde el primer día comenzó a tener un efecto contundente en cada uno de ellos. Verso 6. Y Pablo, teniendo presente esto que les escribe en los versículos anteriores, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿cuándo comenzó en vosotros la buena obra? ¿Cuándo la comenzó? Desde el primer día. Y aquí se nos da algo que no podemos pasar por alto y debiera llamarnos mucho la atención. La obra de Dios en nuestros corazones no se da sin comunión. ¿Sí escuchó eso? La obra de Dios en nuestros corazones no se da sin comunión. Por eso Pablo les dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, porque Pablo entendía que ellos estaban andando en una comunión con el Evangelio, en comunión con el Espíritu, en comunión con Cristo, en comunión con la gracia, en comunión con la justicia, el poder y la luz del Señor. Porque hay muchos que asumen un pensamiento de que van y comienzan a vivir en su voluntad, haciendo lo que quieran, a la hora que quieran, en sus propios deseos, sin tener en cuenta a Dios para nada. Y asumen, no, Dios terminará su obra en mí. La buena obra Dios la terminará. Pero si estás, ¿cómo pretendes decir eso? Sin estar en comunión con Él. Hermano, porque la comunión tiene que ver con mi voluntad sometida a la voluntad de Dios. Cuando hay una voluntad humana sometida a la voluntad de Dios, ahí hay comunión. Y de hecho se puede decir, allí está el reino de Dios. Allí hay algo que está preservando. Un corazón que lo está librando de toda descomposición, de todo lo dañino, porque el reino de Dios preserva, el Espíritu preserva, el Espíritu protege. Entonces Él va a terminar su buena obra en aquellos que están en comunión con el Evangelio. ¿Cuándo una persona puede caer de la gracia viviendo de esa manera? Diga nunca.
nunca puede caer de la gracia. Nunca va a naufragar en la fe. Nunca va a terminar en la carne. Porque no tiene sentido comenzar en el espíritu y terminar creciendo en la carne. No tiene sentido eso. Entonces, estando persuadido de esto, que el autor de esta obra es el Señor mismo. Es el Señor mismo. Y debemos aprender a ser liderados por Él. Lo hemos dicho y lo repetimos porque esto es necesario entenderlo. Y las veces que Dios me lo traiga a la mente lo voy a recordar y para mí no es gravoso. Tú y yo en este nuevo pacto hemos sido llamados a estar siendo liderados por el Señor. A estar siendo liderados por su Espíritu. Y su liderazgo es precisamente producir esa obra buena en nuestros corazones. Que esa obra nos esté llevando a la perfección. Y eso es, amados, lo que le da sentido al ministerio. Lo que le da sentido al ministerio es la obra que Dios ha comenzado a hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo que le da sentido a nuestras reuniones. Lo que le da sentido a estar exponiendo nuestro oído a la palabra de Dios. Porque si no es así, en vano nos reunimos. Y cualquiera puede decir, pastor, y todo lo demás que dice la Escritura. Todo lo demás que dice la Escritura en cuanto al servicio de la iglesia, de ser luz del mundo y sal de la tierra y llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Hermano, está condicionado a esa obra. ¿De quién vas a testificar si no has venido viendo a nadie en tu corazón? Si no has venido oyendo a nadie en tu corazón, ¿de quién vas a testificar? ¿O queremos ser falsos testigos? El Señor le dijo a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, que no salieran, que ni se les ocurriera dar un paso sin el Espíritu Santo. Hacer nada en el nombre de Dios sin el Espíritu Santo. De hecho, hablar de la experiencia que tuvieron con Él antes de la cruz sin el Espíritu Santo. Porque ellos fácilmente pudieron hacer eso. Pudieron llegar a hacer eso. Bueno, ya vimos al Señor, caminamos con Él más de 3 años, nos discipulaba 24/7, de día y de noche. Hermano, y lo que tengo es para hablar del Señor. Pero el Señor dijo, no se muevan. Cualquier movimiento en ustedes tiene que ser promovido por el Espíritu Santo. Hasta que venga el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. ¿Cómo es que se anuncia el Evangelio? ¿Cómo es que se anuncia? ¿Siendo qué? No, siendo testigos. Así se anuncia el Evangelio. Siendo testigos. Y en esta buena obra que Dios comienza a hacer en nosotros, hermanos, Dios nos lleva a ser testigos de Él. Porque es una obra que lo revela a Él en nuestro corazón. Lo revela. Es una obra que nos hace oírlo a Él. Contemplarlo, seguirlo. Es esa obra. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. Ahora usted encuentra en Efesios 4 que Dios
en su ascensión, dio dones a los hombres. Las 5 gracias ministeriales que llaman a los 5 ministerios para la edificación de los santos. ¿Usted nunca se ha preguntado en qué consiste esos 5 dones ministeriales? Si el Señor dijo que iba a edificar su iglesia era Él, pero deja 5 dones ministeriales dentro del cuerpo para edificar su cuerpo. Y habla de pastores, maestros, profetas, evangelistas. Habla de apóstoles. Esa es la responsabilidad que hay en estar ejerciendo un llamado de Dios de estas características delante del Señor, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y la garantía que la iglesia tiene de estar siendo edificada por el Señor a través de estos dones ministeriales en el cuerpo tiene que ver con esta obra en esos ministros. Esta buena obra tiene que estar haciéndose en los ministros que están al frente de la iglesia del Señor. Porque es Cristo mismo. Por ejemplo, el caso de un pastor que esté frente a una congregación, que esté permitiendo en su corazón sin ninguna resistencia esta buena obra que produce el Espíritu. Desde esa obra es Cristo mismo pastoreando a través de esa vasija. Es Cristo mismo edificando su iglesia a través de esa vasija, donde Él ha venido haciendo ¿qué? Una obra. Pero imagínense si esta obra no viene sucediendo en un pastor. ¿Cómo puede Cristo edificar su iglesia? No, le está edificando en las imaginaciones y las ideas propias de esa persona. Ahí el Señor no está edificando a la iglesia. Ahí la está edificando otra fuente que no es el Señor. Y el Señor dice, David creo que lo escribió en un salmo, dice: en vano trabaja. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. En vano trabajan los que le edifican. ¿Qué beneficio tan maravilloso puede tener una congregación cuando la persona que Dios ha puesto al frente de ella viene experimentando esa buena obra de Dios en el corazón? Porque es Cristo a través de esa obra edificando su iglesia, a través de esa vasija. Hermano, dé por sentado que la iglesia que es edificada por el Señor a través de esa obra que viene haciendo en ese líder, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y aquí encaja mucho, bueno, hay muchos registros en las Escrituras, pero encaja mucho lo que mismo Señor enseñó, que un ciego no podía guiar a otro ciego. Hermano, hay mucho liderazgo sin la luz del Señor. Es triste decirlo. Y no quiero sonar crítico, pero es así. Hay mucho liderazgo sin la luz del Señor. Un ciego está en ausencia ¿a qué? A la luz. La luz no está conduciendo ese liderazgo. Es un liderazgo en tinieblas. Y el que esté sujeto a ese liderazgo terminará experimentando las consecuencias del líder. Díganlo yo. Caerán en el mismo hoyo. Cuídate de ti mismo. Pablo le dice a Timoteo. Y de la doctrina. Porque haciendo esto, si persiste en ello, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo
O sea, la salvación que tú vas a experimentar también la van a experimentar los que te están siguiendo. Porque lo que sucede con el líder termina sucediendo con los que están siguiendo ese líder. Puede ser un aspecto positivo o puede ser un aspecto negativo. Entonces, esta obra, para darme a entender, no sé si darme a entender un poco más y ser más explícito, esta obra es necesaria, no solamente a nivel de liderazgo, diga en todos, porque a través de ella es donde nosotros damos de gracia lo que por gracia hemos venido recibiendo. Y cuando en esta obra Cristo se viene revelando, en la medida que la imagen que es contraria a la voluntad de Dios, que es la terrenal, vaya cesando, pero la imagen del celestial se vaya formando, en esa misma medida, amados, nosotros vamos a decir, como dice Juan, lo que hemos visto y oído, esto es lo que anunciamos. Lo que hemos visto y oído del Señor, esto es lo que anunciamos. Hay mucha gente que no ha oído ni ha visto nada del Señor, pero aún así están anunciando. Y hay un gran peligro en eso, porque se le está echando abono al terreno de las imaginaciones. A imaginar qué es Dios, qué es Dios, qué es el propósito de Dios, qué es el nuevo pacto, qué es la gracia. Se cae en el terreno de las imaginaciones. ¿Por qué? Porque no hay nada certero dentro del corazón. No hay una convicción gobernante de lo que es el Señor, porque no se viene viéndolo. Por eso el propósito de Dios, de manera muy clara, y Pablo lo dice, es revelar a su Hijo en nosotros. Pablo no anunció a Cristo sin que primeramente el Padre no le revelara al Hijo. Ese es un principio que no se puede negociar. Pero la mente natural quiere correr delante de la luz. Nuestra voluntad propia quiere apresurarse. Comprendimos algo y queremos ir a decirlo sin vivirlo. Sin preguntarle al Señor, ¿para qué me está dando este entendimiento? Para que vaya y sea lo comparta. No, este entendimiento no es para que compartas nada. Es para que experimentes algo de mi Hijo. Te estoy haciendo comprender esto, no para que vayas y lo anuncies enseguida, no. Vívelo primero. Vívelo primero, que sea una experiencia en tu corazón. Pero la gente comprende algo de las Escrituras y va y lo suelta enseguida. Y asume que está creciendo en el Espíritu, sin estar experimentando la realidad de lo que está describiendo con sus palabras. Y ahí no hay nada. No hay nada. El Evangelio es vida. Amados, nosotros tenemos que seguir el mismo modelo del Señor. ¿Por qué el Señor habló del Padre? ¿Por qué el Señor habló del Padre? Juan 15:8. ¿Te imaginas Jesús llegando aquí a la tierra sin saber quién era su Padre? Señor, háblanos del Padre. Espérate un momentico. El Padre. Oye, yo no sé, el Padre me envió, pero yo a él no lo conozco casi. No. Dice, en esto es glorificado ¿qué?
Oye, el Señor sabía que era lo que le daba gloria al Padre. ¿Sé cuánta teología existía en ese momento? Hablando de los escribas y los fariseos. ¿Cuánta teología había en cuanto a mirar desde la perspectiva humana qué es lo que le da gloria al Padre? Así, ¿verdad? Doctrinas, muchas. Pero el Señor aparece en el escenario humano y le dice al grupo de personas más cercanos, más privados, que Él convocó, que los llamó a estar en Él, a vivir en Él, les dice: en esto es glorificado mi Padre. Había la posibilidad de que Jesús dijera alguna mentira o fallara en lo que posteriormente va a decir. Había la posibilidad. Diga, ninguna posibilidad había de que fallara, porque Él tenía pleno, diga plenitud, pleno conocimiento de su Padre. El Padre no era alguien que Jesús desconocía, lo conocía, lo había visto, lo había oído y venía bajo una comunión íntima y eterna de gloria con Él. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Fruto, 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 en que llevéis fruto. Y quizá un fariseo por ahí lo hubiese podido escuchar: Señor, pero yo voy a la sinagoga en cada convocatoria que hacen a hablar del Pentateuco, de los salmos y de los profetas. Y el Señor le dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Señor, pero yo guardo el sábado. Y el Señor le dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Señor, yo he guardado todos los mandamientos de mi juventud. Y el Señor le respondería: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Señor, yo voy cada 8 días a la congregación. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Señor, yo me encierro a orar 2 y 3 horas. O en el caso de los fariseos, nosotros oramos públicamente en las calles. El Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Señor, yo ayudo a los pobres. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, no estamos satanizando ni la generosidad, ni la oración, ni la comunión con el Señor, ni el congregarse. No estamos satanizando eso. Eso tiene sentido si la vida de Cristo viene creciendo en nosotros. Porque el fruto es consecuencia de la expresión de esa vida. Y lo que le da gloria al Padre es su misma vida. Lo que le da gloria al Padre es su misma vida. ¿De qué sirve hacer todo ese poco de cosas sin estar experimentando la vida de Cristo? Nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque se determina que se ha caído en un círculo de religiosidad. Y el nuevo pacto no vino a traernos una religión muerta. El nuevo pacto vino a traernos una vida. Porque el nuevo pacto es vida. Es la vida de Cristo. Y te daré por pacto a las naciones, dijo el profeta Isaías. Y tenemos que estar experimentando esa vida. Que nuestras oraciones y nuestra intimidad con el Señor estén siendo promovidas por esa vida. Que nuestra generosidad y el ayudar a los pobres esté siendo promovida por esa vida. Que nuestro congregarnos en este lugar esté siendo promovida por esa vida. Que nuestra comunión como cuerpo esté siendo promovida por esa vida.
Pero esas cosas se pueden hacer sin estar experimentando la vida. Y en eso no es glorificado, ¿qué? El Padre, porque no es un acto externo que el hombre haga lo que le da gloria al Padre. No es un acto externo. Es el crecimiento de una vida en lo interno. Claro que el Señor conocía al Padre. Y Él sabía en qué era glorificado el Padre. Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Hasta ese momento, ¿quién había visto a Dios? El Hijo. Solo el Hijo. ¿Sabe por qué solamente el Hijo? Porque hasta ese momento el Hijo era el único que tenía su naturaleza. Es que a Dios no lo puede ver a alguien que no tenga su naturaleza. Y este ver allí es un ver de un conocimiento íntimo, de conocer a Dios y conocer su corazón. No es un ver físico, externo, es un ver que se experimenta por una comunión profunda con Él. Amén. Nadie había visto a Dios, porque de hecho Él le dijo a Moisés, allá en el Antiguo Testamento, no hay hombre que me vea y qué, y viva para contarlo. ¿Por qué? Porque su presencia pura, santa, justa, no tolera nada que sea contrario a ella. Y en la condición en la que estaba el hombre, no podía ver a Dios y quedar vivo. ¿Por qué cree que el nuevo pacto vino a traernos una nueva naturaleza? ¿Por qué cree que el nuevo pacto vino a traernos una nueva vida? ¿Ah? Porque en la condición en la que estábamos antes no lo podíamos ver. Pero ahora en Cristo, experimentando los componentes del nuevo hombre, que es hecho según la justicia y santidad de la verdad, y esos componentes son propios ¿de qué? Del mismo Dios. Ahora lo podemos ver. Desde su misma naturaleza lo podemos ver. Desde su propio espíritu lo podemos ver. Desde su misma vida lo podemos ver. Pero no es algo externo, sino que en el corazón. Porque Él aparece allí. Él nos amó primero entregando la vida de su Hijo en la cruz por nosotros. Pero, amado, ese principio se sigue repitiendo. Dios nos sigue amando primero. Cada manifestación que Dios trae a tu corazón para corregirte en algo, para traerte disciplina en algo, Dios te está amando primero. Porque al Hijo a quien Él ama, ¿qué? Corrige y disciplina. Entonces, cada vez que Dios aparece en tu corazón, no puedes pensar que Dios está haciendo malo contigo. Por favor. Señor, te estás equivocando. No, estoy apareciendo, es por mi mismo amor, por el amor que te tengo. Estás mal. Estás mal. Lo que estás haciendo no es de mi agrado. Eso no es olor fragante ante el trono de mi gracia. Y vengo a corregirte. Él aparece primero, para que cuando experimentemos su reprensión y en obediencia nos sujetemos a ella,
nosotros terminemos expresando su mismo amor depositado en nuestro corazón hacia Él. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que está ¿dónde? En el seno, diga, en lo más íntimo. En lo más íntimo, el seno del Padre. El único que podía estar en el seno del Padre era el Señor. Que está en el seno del Padre, dice que está. Ojo, no dice que estuvo. Porque aunque tomó forma humana, Él se mantenía en esa comunión con el Padre. Él habló reiterativamente del Padre que está en los cielos, pero en muchos pasajes de los evangelios también dice el Padre que está en mí. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Y ahí confirmamos el principio. La obra de Dios se hace cuando nos mantenemos en comunión con Él. Y ahí llegamos a ser testigos de Él en esa obra. Es una obra que revela a Cristo, que forma a Cristo en nuestras almas. Y cuando eso viene siendo algo real en nuestros propios corazones, entonces sí tenemos un testimonio veraz del Señor para poderlo compartir a otros. ¿Por qué Jesús daba a conocer al Padre? Porque estaba en su seno. Estaba en comunión con Él. Sabía quién era el Padre, sabía en qué era glorificado el Padre. Sabía lo que al Padre le agradaba, pero también sabía lo que al Padre no le agradaba. Al Padre nunca le ha agradado que una voluntad humana esté por encima de su propia voluntad. Y eso es lo que explica de que Adán se haya salido de su propósito en un principio en Edén, cuando tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Y Dios nunca va a hacer algo en contra de nuestra propia voluntad. Si nosotros resistimos a Dios, si nosotros nos aferramos a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que su buena obra está buscando hacer en nosotros, amados, Dios nos deja. Él aparece para advertirnos, pero si nosotros hacemos caso omiso a sus advertencias, hermanos, nos vamos a exponer a las consecuencias de estar haciendo nuestra propia voluntad. Mientras que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la de nosotros es mala, desagradable e imperfecta. Entonces, si yo soy entendido por el Espíritu, concluyo que no me conviene estar haciendo mi propia voluntad. Jesús tenía una voluntad humana, porque participó de un cuerpo humano. De hecho, él participó de psicología humana, del sentir humano, de los sentimientos humanos. Por eso él lloró, por eso se cansó, porque caminó en esas limitaciones, siendo Dios. Se humilló. Y Jesús también participó de una voluntad humana. Pero él sabía que su voluntad humana no podía estar por encima de la voluntad de su Padre. Por eso la venció, la venció. Nuestra propia voluntad tenemos que vencerla. ¿Y cómo la vencemos? Sometiéndola a la única voluntad que está establecida dentro del propósito de Dios, en Cristo Jesús, para que estemos experimentando la realidad gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Amados, tenemos que aprender a vencer nuestra propia voluntad, porque muchas de nuestras equivocaciones no han venido por estar haciendo la voluntad de Dios. Muchas de nuestras equivocaciones, la gran mayoría, han venido por estar haciendo nuestra propia voluntad, por estar basado en nuestra intuición humana. Me parece que por aquí la cosa me puede salir bien. Me parece. Y nunca le presentaste eso al Señor. Señor, es tu voluntad.
La voluntad de Dios no son cosas, amados. O sea, no tiene que ver con una lista de cosas. En cierta medida, si hay cosas que Dios puntualiza a luz de la Escritura, de lo que es su voluntad. Pero entienda algo, la voluntad de Dios es una vida. Y mientras que nos mantengamos en esa vida, que es la vida de su Hijo, nos mantenemos en la voluntad de Dios. ¿Sí quedó claro eso? Pastor, ¿cómo nos mantenemos en la voluntad de Dios? Permaneciendo en la vida de su Hijo. Punto. Permaneciendo en la vida de su Hijo. Si nos salimos de estar andando conforme a esta vida, nos salimos de los límites de la voluntad de Dios. Y nos exponemos a la voluntad de nuestro yo, de nuestra voluntad en la carne, que es totalmente un peligro, por donde usted lo quiera ver. Amén. La voluntad de Dios es una vida donde se experimentan cosas divinas, cosas celestiales, cosas de arriba. Ahí no hay lugar para las cosas terrenales. No hay lugar para las cosas de abajo. Porque esta voluntad no es de abajo. Esta voluntad revela lo de arriba. Lo que es eterno. Lo que está en conformidad al propósito de Dios. El conocimiento de Dios, cuando es Él quien lo está produciendo en nuestro corazón, nos va a llevar a entender que nada podemos hacer por nuestra propia voluntad. Que apartados de Él, nada podemos hacer. Podemos hacer cosas que a los ojos humanos sean reconocibles, corroborables y pueden llegar a ser hasta objeto de alabanza por parte de ellos. Pero de la perspectiva de Dios, no hay nada. No hay nada. Porque el hombre, dice, haciendo alusión a lo que estaba escrito en la antigüedad, dice Pedro, el hombre es como la hierba. Y eso implica su propia voluntad. La propia voluntad del hombre es como la hierba. Porque el hombre, amados, o sea, debemos entender algo. Hay dos voluntades, una divina y una humana. Ahora, esto nunca estuvo en el pensamiento de Dios. Que esto estuviera separado. Pero lamentablemente el pecado levantó una voluntad independiente a la voluntad del Creador. Ahora en la creación hay algo, hay una voluntad en la creación de Dios, promoviendo cosas que no tienen nada que ver con el Creador, con la vida y naturaleza del Creador. Hay una voluntad humana ahora operando, siendo promovida por una realidad de tinieblas, de mentiras, de muerte. Y ahora el hombre ha unido su voluntad a los deseos de las tinieblas. Y por eso, en ese andar, el hombre transgrede la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es una voluntad que va en contra de todo lo que Dios es en su naturaleza. La ofende. El Evangelio lo que nos ofrece es una vida, es un poder definido en el Espíritu de Dios, para que nosotros salgamos de estar uniendo nuestra voluntad a la fuente equivocada y ahora estemos uniendo nuestra voluntad a la fuente correcta. Diga, si antes me unía a las tinieblas en mi propia voluntad, diga, ahora me uno
a las intenciones de la luz. Me someto a la luz porque quiero caminar en luz, porque es en luz donde Dios tiene comunión. La comunión con Dios en la luz. Si alguno dice tener comunión con Él y anda en tinieblas, el tal es mentiroso. Por eso es que lo puedo conocer, porque Dios se revela en la luz. Dios se da a conocer en su propia luz, en su mismo espíritu, donde Él habita, donde Él mora, donde Él se mueve, donde Él tiene establecida su voluntad. No hay voluntad de Dios fuera de la luz. No hay voluntad de Dios fuera del espíritu. Es en su luz donde Él da a conocer su pacto con los que tienen comunión íntima con Él. Eso dice el salmista. Que los que temen al Señor y caminan dentro de esa comunión íntima, amando la verdad en lo íntimo, dice, a eso le daré a conocer mi pacto, porque andan en la luz. Cristo murió en la cruz, no para que siguiéramos andando en las tinieblas, por favor. Entonces, ¿qué sentido tiene el derramamiento de su sangre en la cruz? Cristo murió en la cruz para que nosotros viniéramos a la experiencia en la cual estaba el Hijo con el Padre, a que participáramos de esta comunión gloriosa y eterna, pero no desde la naturaleza que veníamos trayendo antes, sino desde la nueva naturaleza que el Espíritu imparte en cada uno de nuestros corazones. Para que conozcamos a Dios, para que tengamos un testimonio verdadero, real, porque lo estamos viendo y esto no se vuelva una religión superficial, de creencias de palabras, no, de una vida gobernante en cada uno de nosotros, porque en su luz Dios se revela. Y es lo que le indica a Pablo. Pablo lo entendió posteriormente, pero siendo Saulo, con lo que Dios intervino, camino a Damasco fue ¿con qué? Con la luz. Ya ahí le está diciendo, me quiero dar a conocer a tu corazón. Porque Dios que has venido conociendo no soy yo. Es el Dios que has levantado en tu religiosidad del judaísmo. ¿Crees que estás sirviendo a mi voluntad? No, estás andando en contra de mi voluntad. Eso es fuerte. Asumir que estamos en pos de la voluntad de Dios cuando realmente estamos en contra de la voluntad de Dios. Eso es fuerte. Pero Pablo tuvo un corazón en humildad para entender lo que Dios le estaba mostrando, lo que la visión celestial le estaba revelando. Hubo una luz que se le apareció camino a Damasco fuera de él, pero más adelante esta luz comenzó a aparecerse dentro de él. Esa luz. Y esa luz fue la que lo condujo al conocimiento de Dios. Recuerde estas palabras que él dijo allí camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Pero en sus últimos años de ministerio, escribiéndole a Timoteo, dice, yo sé en quién he creído. Lo llegó a conocer. Lo llegó a conocer. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe quién llevó a Pablo a conocer a Dios? Esa luz que se le apareció externamente y que posteriormente se le comenzó a aparecer internamente. Esa luz lo condujo al conocimiento de Dios y a salir de toda incredulidad y toda ignorancia. Porque la luz nos ayuda a eso, a salir de la incredulidad y de la ignorancia. Y que podamos tener una relación con Dios, una comunión con Dios desde el corazón. Ver la manifestación de la vida en movimiento, en dirección, en liderazgo, en cada uno de nosotros. La vida misma, la sustancia.
Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y para eso la luz aparece. No pienses que la luz ya apareció. Gloria a Dios. Ella ha aparecido, ciertamente. Porque si no fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero ella sigue apareciendo. Ella sigue apareciendo y seguirá apareciendo. Porque sin luz no hay experiencia con el Evangelio. Ya no hay experiencia con el Evangelio. Nuestra experiencia con el Evangelio está en la luz. Pablo dice en 2 Corintios 4, capítulo 4, verso 3. Verso 4, esos dos versículos. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierde, está encubierto. Pablo se había apropiado del evangelio. Llegó a ese punto. Él comenzó a hablar del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, del evangelio de la gracia, del evangelio del reino. Pero llegó a decir nuestro evangelio. Porque fue fundido a esta realidad por el mismo Espíritu. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, dice, en los cuales el Dios, y ahí la palabra Dios aparece con D minúscula, diga, el Dios de este siglo, ¿cegó qué? ¿Qué hace el Dios de este siglo? Cega el entendimiento. ¿De quiénes? El que persiste en incredulidad, amados, le abre puerta a que el Dios de este mundo le cegue el entendimiento. La incredulidad es fatal, amados. Fue el pecado que impidió que el Señor hiciera morada, su palabra hallara cabida en el corazón de los fariseos. No creyeron al Señor. Se les apareció como el Mesías, que ellos escudriñaban en la ley, en los profetas, en los salmos, el prometido, el Mesías prometido, se les apareció. Y ellos dijeron, no cumple nuestras expectativas. Este no es el Mesías que nosotros teníamos ideado. No creemos que haya nacido en Belén, en un establo, en un pesebre allá de animales. Ese no es el rey que nosotros esperamos, ni mucho menos la entrada triunfal a Jerusalén en un burrito, que sea hijo de un carpintero. No, este no es el Salvador. Tú, el Mesías. Y el Señor, por cuanto decís que no creen, si ustedes creen que yo no soy, o sea, incredulidad, diga incredulidad. La incredulidad impide que la palabra haya cabida en nosotros. Si seguimos siendo incrédulos, amado, la palabra no va a hallar cabida en nosotros. El trato de Dios no va a venir a nosotros porque Dios nos trata en la medida que su palabra haya cabida en nosotros. Pastor, porque usted habla de reprensiones, de juicios, porque habla de todo eso, pero yo tengo tantos años en el Evangelio y yo nunca he experimentado nada de eso. Sí, pastor. Bueno, porque la palabra no ha hallado cabida, dale cabida. Que Dios comience a abrir su ojo dentro de ti, para que te permita ver a través de su ojo lo que Él está viendo, para que veas tú que vienes a una experiencia diferente con Él. La palabra tiene que hallar cabida. Pero donde hay incredulidad no va a hallar cabida. No va a hallar cabida. Dice, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca ¿qué?
Entonces, ¿qué tiene el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Luz. El Evangelio es luz. Y cuando el verdadero Evangelio se expone, se predica, se enseña, alumbra las tinieblas de los que lo están escuchando. Porque es luz. Y la luz es lo que revela todo. Dice Pablo en Efesios 4:13, que la luz pone al descubierto, en la versión original dice, pone al descubierto, en evidencia, todo lo que Dios reprueba. Eso dice el original. La luz es la que pone en evidencia todo lo que Dios desaprueba en nosotros. Todo lo reprobado. Pero el que ama las tinieblas, se le presenta el evangelio de la luz, ¿y qué hace? Le saca el cuerpo. No, ese no puede ser Dios. La otra gracia me convenía más. La otra gracia que me estaban enseñando me convenía más que esta gracia. Porque esta gracia está mostrando mi pecado, mi anatema. Lo que el ojo humano no puede ver, pero que Dios sabe que en privado yo estoy haciendo. El evangelio es luz, amados. Y cuando si el evangelio se expone y hay una convicción en el espíritu que quiere traer corrección basada en lo que se está enseñando, es una buena señal. Es una buena señal que la luz está llegando, que la luz está revelando. Es una buena señal. ¿Qué fue lo que entró a la casa de Zaqueo? ¿Qué fue lo que entró? La luz. La casa de Zaqueo, antes del Señor entrar, que él se autoinvitó. Recuerde que Zaqueo tenía una curiosidad por ver al Señor. Y como tenía la estatura mía, no lo podía ver. La multitud era inmensa. Se adelanta y se sube a un árbol sicomoro para ver al Señor porque tenía curiosidad. Antes de esa experiencia, ¿cómo estaba la casa de Zaqueo? ¿Cómo estaba? ¿Y cómo estaba su corazón? En tinieblas. ¿Y a quién era que estaban siguiendo las multitudes? A la luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando el Señor se autoinvita a la casa de Zaqueo, ¿qué fue lo que entró a la casa de Zaqueo? La luz. Y la luz es lo que ¿qué? Y como dice mi esposa, la luz no se puede disociar de la salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, dijo David. La luz está asociada a la salvación. Y cuando entró la luz a la casa de Zaqueo, y esta luz comenzó a exponerse a través de lo que el mismo Señor le estaba enseñando, ¿qué alumbró en Zaqueo? ¿De dónde Zaqueo es promovido para sacar su anatema? Porque tiene un anatema. ¿O no tiene un anatema? ¿Qué fue lo que llevó a Zaqueo a sacar el tesoro fraudulento que tenía guardado allá en su caja fuerte? ¿La qué? Porque cuando el verdadero evangelio llega, expone las tinieblas. El punto está en que si esa persona que está recibiendo el brillo de la luz del evangelio tiene la humildad de reconocer, Señor, tu luz ahora me ha llevado a experimentar un sentir en cuanto a un contraste, qué es lo santo y qué es lo profano. La luz estimula eso en nuestras conciencias, qué es lo vil y qué es lo precioso, qué es lo de arriba y qué es lo de abajo, qué es muerte y qué es vida, qué es bendición y qué es maldición. Zaqueo fue confrontado con la luz y entendió su condición. ¿Ustedes cuántas veces quizás pudo haber entrado un fariseo a la casa de Zaqueo y él nunca tuvo esa actitud con ningún otro?
¿Por qué? Porque los que entraban estaban también ¿qué? En tiniebla, y tiniebla no echa fuera tiniebla. Pero cuando entró la luz verdadera que alumbra, dice Juan 1:9, que alumbra a todos los hombres. Y en él estaba la vida, y esta vida era la luz de todos los hombres. Cuando entró la luz, desnudó su corazón. Quedó al manifiesto su maldad, su corrupción. Y dijo: Señor, yo soy un pecador. Y al recibir y palpar algo diferente, porque espiritualmente fue lo que sucedió, Zaqueo palpó algo diferente. O sea, él vio su impureza, pero también disfrutó algo de algo puro, la pureza de algo, de la presencia del Señor. Y eso lo llevó a hacer un contraste, una diferencia. ¡Wow! Hermano, grande es mi maldad, grandes son mis tinieblas. Y fue. Ahí no dice que el Señor le dijo: saca el tesoro que tienes escondido allá, que te ha robado a los ciudadanos de acá de Israel. No, hermano, él voluntariamente reconoció que la luz era mejor que las tinieblas. Y eso pasa cuando somos ministrados por el verdadero evangelio. Entendemos que la luz es mejor que las tinieblas. Es mejor andar en luz que andar en tinieblas. Pero si hay un evangelio que se predica y la persona no llega a esa conclusión, no es promovido a hacer eso que hizo Zaqueo, entonces se puede decir que ese no es el evangelio de la luz del Señor, como dice aquí. ¿Qué dice? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amado, Dios no lo hace porque no es que Dios sea malo. Un Dios, amado, si me presentan un Dios que no esté estorbando mi maldad, mis malos deseos, mi manera tan vana como invierto mi tiempo, si hay un Dios que no esté estorbando mi murmuración, mi envidia, mi egoísmo, mi orgullo, mi altivez, mi falta de amor genuino, sí, mi avaricia, mis malos deseos, mi codicia, mis pensamientos lujuriosos. Si no hay un Dios que me esté estorbando eso, entonces ese no es el Dios de la Biblia. Ese es otro Dios con D minúscula, pero no el Dios con D mayúscula. Amado, y no negamos, y esto no es para que usted se sienta condenado ni autodescalificado, no, es una manera de Dios amarnos. Vuelvo y repito, Dios mostró su amor, Dios nos amó primero, enviando a su Hijo a morir por nosotros, pero Él sigue ratificando ese amarnos primeramente. Él lo sigue ratificando cada vez que aparece dentro de nosotros. Él nos ama primero, cuando nos quiere corregir, cuando nos quiere limpiar, cuando nos quiere purificar. Él nos ama primero, Él aparece porque nos ama. Así le dijo al pueblo de Israel: amado, es una sombra y tiene un exacto cumplimiento en el nuevo pacto. Malaquías 3, terminamos ahí, Malaquías capítulo 3, verso 1. Cuando ellos preguntaron ustedes preguntan ¿qué los amados? El Señor les preguntó a Israel. Malaquías 1:3, perdón. Malaquías 1:1, perdón. Capítulo 1, verso 3, sí. Malaquías capítulo 1. Verso 1.
Dice, profecía de la palabra de Jehová. ¿De la palabra de quién? Contra Israel. ¿Por medio de quién? Malaquías el profeta. Dice el verso 2. Yo os he ¿qué? Dios le está confirmando a través del profeta. Yo a ustedes los he amado. Y es lo mismo que Dios nos dice en esta mañana. Yo a ustedes los he amado y los sigo amando. Yo los amo. Señor, ¿cómo nos amaste? Dice, bueno, dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Me preguntaron, Señor, ¿en qué nos amaste? Yo no he visto tu amor por ninguna parte. ¿En qué nos amaste? Dice, no era Esaú. Mira la figura a que apela el Señor para demostrarle su amor. Esto es bien importante meditarlo y tenerlo presente en nuestro corazón, porque esto es relevante dentro de la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón, porque es una obra buena que expresa su naturaleza bondadosa, su naturaleza amorosa, que hace a través de su buen espíritu en cada uno de nosotros. ¿En qué nos amaste? Y él apela a esto, dice el Señor. ¿No era Esaú hermano de qué? De Jacob, dice Jehová. ¿Y a quién amó? A Jacob. Dentro del discipulado que hemos venido viendo, hemos mirado esta figura. Hay muchas figuras donde Dios después del pecado comienza a hablar de la naturaleza que Él ama y de la naturaleza que Él aborrece. De la naturaleza de la cual nunca va a aceptar una ofrenda, pero también de la naturaleza donde hay una ofrenda que Él acepta. De la naturaleza donde hay un nacimiento que no hereda, pero hemos venido viendo que hay una naturaleza, que hay un nacimiento que para Dios sí hereda. Y Esaú y Jacob representan esas dos naturalezas. Esaú nace primero, es el nacimiento peludo, un cazador de carne a campo abierto. Es la naturaleza de nuestro primer nacimiento. Diga, Esaú es nuestra primera experiencia aquí en la tierra. Pero hay otro nacimiento que tiene que ver con Jacob, que es a quien Dios ¿qué? Ama, porque es el nacimiento del Espíritu. Es el nacimiento de la naturaleza de su Hijo. En esto se amado, dice. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, verso 3, verso 3, verso 3. Y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Y convertí, ¿qué? Sus montes en ¿qué? En desolación. Y abandoné, ¿qué? Su heredad para los ¿qué? Para los chacales del desierto. Diga, Dios trajo juicio sobre la naturaleza de Esaú, sobre la naturaleza del primer nacimiento. Dios trae juicio. Esa es una manera de Dios amarnos, cuando Dios manifiesta juicio con todo lo que es contrario a Él en nuestro corazón. Cuando Dios trae juicio contra eso que es de Esaú y no de Jacob, Dios está mostrando su amor. No es un Dios malo, es un Dios bueno. Porque si hay algo, solamente algo bueno puede mostrar lo malo en nosotros. Eso que te muestra lo malo no es algo malo, es algo bueno. Es el Señor, es su amor. Y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Verso 4. Cuando Edom dijere, Edom es la descendencia de Esaú, el incremento de Esaú. Edom es el incremento de lo que es de la carne. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos ¿qué? A edificar lo arruinado, porque así es la carne. La carne tú la puedes ir matando por el Espíritu. Hermano, pero si no estás vigilante 100%, si te descuidas muy sutilmente, se puede levantar nuevamente.
puede levantar su señorío y su gobierno dentro de ti, promoviendo otros deseos que van en contra de los deseos de Dios. Cuando Edom dijere, o sea, el pueblo, este es el pueblo de Saúl, el incremento de Saúl, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Lo ha arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y ¿qué? Y yo destruiré. Cualquier brote de esa naturaleza aparecerá en el corazón para destruirla. En el corazón de mis hijos. Cualquier brote de esa naturaleza. Apareceré con mi espada a cortarlo de raíz. Así ha dicho Jehová. Ellos edificarán y yo ¿qué? Y yo destruiré. Y les llamarán territorio de ¿qué? ¿Territorio de qué? La ira de Dios se revela contra toda ¿qué? Ahora sí entendemos por qué Romanos 1 dice eso. Porque Dios está viendo es la expresión de una naturaleza que nunca estuvo en el pensamiento de Él que nosotros experimentáramos. Esa naturaleza es lo que explica de que Adán haya sido expulsado del huerto del Edén. Porque todo lo que no sea puro, santo y justo siempre será echado fuera de Edén. Todo lo que sea contrario a la naturaleza de Dios. Y por eso es que la gracia aparece en el nuevo pacto, Tito 2:11, aparece enseñándonos a renunciar ¿a qué? A la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Todo lo que proviene de la carne. Ese es Dios amándonos. Así como le está diciendo a Israel, ¿cómo lo había amado? Bueno, los amé. Aborreciendo a Esaú y amando a Jacob. Así los amo yo. Manifestándome en cualquier expresión de Esaú en sus corazones. Así los amo yo. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad. Y pueblo contra el cual Jehová ¿qué? Está indignado una semana con este pueblo. Está indignado por el 2025 apenas, pastor. El 2026 ya Dios hace alianza con Edom y con Esaú. Y Dios sale con Edom y Esaú a comer helado allá en una esquina. No. Pueblo con el cual estoy indignado para siempre. Los amalecitas vienen de la descendencia de Esaú también. Y en Deuteronomio, Dios dijo que iba a estar de guerra. Dice, estaré en guerra de generación en generación contra los amalecitas. Porque Dios está en guerra contra esa naturaleza. Porque lo que es contra el espíritu, lo que carne es contra el espíritu, lo que es del espíritu contra la carne. Y esto tenemos que entenderlo, amado. Porque si no entendemos esto, no vamos a comprender realmente el amor de Dios. Porque muchos no negamos que el amor de Dios en plenitud se dio por la obra de Cristo en la cruz. Dios muestra su amor en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Y eso es una verdad. Pero muchos asumen que ese amor que ya se demostró en la cruz a favor de nosotros, le da lugar a que Edom y Esaú todavía siga teniendo su presencia y su injerencia en nosotros. No. El amor de Dios no es algo histórico que quedó en el pasado. El amor de Dios está tan vigente como siempre ha estado en su propio corazón en cuanto a nosotros. Porque el amor de Dios sigue apareciendo. El amor de Dios sigue siendo confirmado por el Espíritu en cada una de las manifestaciones que Él levanta, que Él hace en nosotros, ayudándonos a entender cuál es la naturaleza que Dios ama, pero también ayudándonos a comprender cuál es la naturaleza que Dios aborrece. Eso lo hace el amor de Dios. Si Dios no te amara, no te diera la oportunidad de crecer en ese discernimiento. Si Dios no te amara, pero como Él te ama, Él te da la oportunidad de que crezcas en el discernimiento espiritual, porque esto es espiritual. Esto no es, Edom sí fue un pueblo físico, Esaú fue un hombre físico, pero espiritualmente hoy en día ese Edom, tierra de impiedad, está presente, no solamente en el mundo, aún en personas
amados, que tenemos una profesión de fe. En algún aspecto está presente. Y Dios nos ama dándonos ese discernimiento, en que podamos comprender cuál es la naturaleza que Dios ama, pero también a entender cuál es la que Él aborrece. Amén. Así que el Señor nos ayuda, amados, pero nunca se le olvide la luz, claro, que nos confirma en lo que es bueno, porque la luz nos confirma también en lo que es bueno, nos confirma en lo que es de Cristo, en lo que a Dios le agrada, nos afirma en esas cosas. Pero también, amados, si hay algo en nosotros que es contrario a Dios, pensamientos, motivaciones, intenciones, algún aspecto de mi yo, claro que la luz va a aparecer y me lo va a decir. Ese no es Satanás, esa es la luz del Señor. Amén. Paz y gracia del Señor. Denle un fuerte aplauso